Bueno, ya son las 19:05 y en honor a todos los puntuales vamos a dar comienzo a la sesión del mes de julio de la Sociedad Argentina de Coloproctología. Esta vez, por razones de fuerza mayor, tuvimos que realizarlo de forma virtual y contamos con un trabajo y una conferencia por invitación. Pero primero vamos a dar los asuntos centrados que el doctor Marcelo Colinas va a decirnos. Buenas tardes. Eh, Asuntos centrados. El año pasado, en el año 2021, comenzamos con modernización de algunas áreas de la Sociedad Argentina de Coloproctología, entre ellas el curso anual de coloproctología. Contratamos a un equipo de pedagogas liderado por Claudia Lázaro y realmente ha sido muy buena la convocatoria y el aumento del nivel del curso. Y continuando con dicha modernización, este año decidimos dar un cambio de imagen a la sociedad. Bueno, las paso de esta manera porque no puedo pasarlas como presentación. Para lo cual decidimos cambiar la imagen de la sociedad. Para ello hemos contratado a una empresa nueva liderada por Alejandro Jobat, de diseño y comunicación visual, y hemos iniciado una transformación o un cambio en la página web y en la forma de comunicación de nuestra sociedad. Uno de los puntos que se ha modificado levemente, pero para darle un estado actual y hacerlo más amigable para las redes sociales que comenzaron este año, es el logo de nuestra Sociedad Argentina de Coloproctología. Este año comenzamos, en realidad, la semana pasada con las redes sociales. La Sociedad Argentina de Coloproctología ahora se puede encontrar como sac.oficial en Instagram, Facebook y LinkedIn. Así que le pedimos a todos nuestros socios que difundan las redes sociales, que participen, que sigan a nuestra sociedad y que lo hagan extensivo a los miembros de todos sus servicios. Próximamente, seguramente la semana que viene, estará en funcionamiento la nueva página de la Sociedad Argentina de Coloproctología, que es una página más ágil, más dinámica, moderna, y lo cual será un encuentro científico y de comunicación para todos nuestros socios. La revista también va a tener una dinámica nueva, una forma de lectura y una diagramación y una presentación mucho más moderna. Este año, continuando con la parte de comunicación y de educación, vamos a dar lugar a un nuevo curso que comenzará el 18 de agosto, consta de 12 clases y se titula Taller de Investigación Clínica. Está destinado a todos los colegas y médicos jóvenes y coloproctólogos en formación que quieran incursionar en la parte de investigación, y los temas van a estar referidos a la investigación en la coloproctología. Próximamente daremos la información completa. De ayer está en funcionamiento el canal de YouTube de la Sociedad Argentina de Coloproctología. Comenzó a funcionar ayer, así que también invitamos a todos a participar del mismo y a seguir y a mirar. Como otra información importante y gratificante para nuestra sociedad, se realizará el día martes 12 de julio a las 10 de la mañana en la sede de la Academia Argentina, de la Academia de Medicina, la recertificación de nuestra especialidad, para la cual 32 socios han sido aceptados para recertificar, y esto se realiza mediante el convenio que tiene la Sociedad Argentina de Coloproctología, firmado con el Consejo de Certificaciones de Profesionales Médicos. Así que es otro paso importante. Cuanto más especialistas recertificados tengamos, mucho más nivel tendrá la Sociedad Argentina de Coloproctología, así que invitamos a todos los que estén en condiciones que lo hagan en la próxima recertificación. Nada más para informar. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer trabajo, que es perfusión de azul de metileno en pieza de colectomía ex vivo para incrementar la cosecha, de los doctores Javier Chinelli, Adrián Medina, Florencia Sarries, Virginia Irigoyen, Emilia Moreira, Viviana Escobar,
Valentina Porro, Elisa Laca y Gustavo Rodríguez, de la República Oriental del Uruguay. Muchas gracias por presentar nuestra. ¿Se ve bien ahí? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Ahí lo puse en pantalla completa. Bueno, ¿podemos empezar? Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Javier Chinelli, yo soy cirujano del Hospital Maciel de Montevideo y también en la Corporación Médica de Canelones, que es otra institución del interior de nuestro país, una institución privada. Bueno, en primer lugar, les quiero agradecer en nombre de todos los autores de este trabajo, a todos los que están presentes, a la Sociedad Argentina de Coloproctología, por honrarnos con la participación en su sesión mensual. Por supuesto, a todo el equipo editorial de la revista también, por habernos distinguido con la publicación de este trabajo y como lo ha hecho en anteriores ocasiones. Así que bueno, después de los agradecimientos y para hacer honor al tiempo, vamos a comenzar con la presentación del trabajo. Este trabajo, que como dice el título, investigó el rol de la perfusión de azul de metileno en piezas de colectomía oncológica ex vivo, es decir, la pieza fresca antes de su formalización, con el objetivo de evaluar si incrementaba la cosecha ganglionar, entre otras cosas. Entonces, brevemente, a modo de antecedentes, parece algo redundante, pero vamos a destacar que el estado ganglionar en cáncer de colon es uno de los, déjenme cambiar acá, es uno de los factores pronósticos por excelencia en el cáncer de colon y de recto no metastásico, y es bien sabido que a mayor cosecha ganglionar, mayor es la probabilidad, entre otras cosas, de detectar positividad, es decir, metástasis ganglionares. Desde hace ya unos 30 años se estableció en un congreso de gastroenterología en Sydney, se comenzó a hablar de cuál debería ser el número de ganglios reclutados mínimos para darle calidad oncológica a la pieza de resección, y ahí es cuando se habla por primera vez del número ese de 12 ganglios, que después es adoptado más adelante por guías como las de National Quality Forum y las NCCN, que establecen que hablamos de una cantidad suficiente de linfonodos o de ganglios a partir de 12 en las colectomías oncológicas. No sé por qué, no puedo. Ahí. Bien, existen técnicas auxiliares, como el clearance de grasa, y hay otras que suelen ser costosas, y en general utilizan productos que producen toxicidad. Entonces también son un riesgo para el que las manipulen, en este caso los patólogos, y de utilidad sabemos que también limitada. Sin embargo, aparecen ya hace unos años, en 2008, el trabajo de Markle, que después fue validado y reproducido por unos colegas de Valencia, de España, con el doctor Frazón y sus colegas, que evalúan la factibilidad de aumentar la cosecha ganglionar utilizando la inyección de azul de metileno en las piezas de colectomía o resección. Estos autores determinan que se trata de una metodología simple, que es un método rápido, que se puede hacer, lo hace el cirujano en la sala de operaciones, que realmente es fácil de reproducir, y bueno, lo más importante de todo es que es efectivo. Por lo tanto, nosotros nos trazamos como objetivos evaluar qué utilidad podía tener la perfusión de azul de metileno en las piezas de colectomía oncológica, repito, ex vivo, y también evaluar la calidad de la resección teniendo en cuenta dos indicadores, lo que es el número total de ganglios reclutados y la integridad del mesocolon, y esto es debido a que en nuestros centros en donde nos desempeñamos, este último elemento, la integridad de la resección mesocolónica, por lo menos no está informado de rutina como se recomienda hacerlo de acuerdo a las últimas guías del Colegio Americano de Patólogos. Participan dos instituciones, una pública y una privada. Los criterios de inclusión fueron la cirugía electiva por patología neoplásica de colon, incluyendo los tumores de la unión rectosigmoidea, que fueron operados, por supuesto, con intención curativa. Es así que se conforma un grupo de estudio, que en realidad es de registro prospectivo, que es el grupo de inyección de azul de metileno, y un grupo control, que es un grupo de registro retrospectivo, que está conformado en realidad por pacientes de una sola de las instituciones.
Aquí se muestra la técnica de la inyección de azul de metileno es muy sencilla, se cateteriza el pedículo, el vaso arterial del pedículo, o los pedículos en caso que se haya hecho una resección que involucre dos segmentos colónicos adyacentes, es decir, se hace una o en más veces, y se inyecta una solución de azul de metileno que está dada por 2 mililitros de azul de metileno y después 13 centímetros cúbicos, 13 mililitros, que puede ser de suelo fisiológico, solución salina o agua destilada, y se considera que es satisfactorio una vez que se tiñe adecuadamente la mucosa y la serosa del colon. Ahí podemos ver una pieza antes y después de la inyección del azul de metileno, así como se ven las adenopatías, los ganglios normales, no tienen por qué ser adenopatías, teñidos por la solución, lo cual sin duda que ayuda a la identificación de los mismos. En este grupo azul de metileno, como dijimos también, se evaluó el plano de disección, entendiendo que el plano puede ser el plano mesocólico, que es el que todos deseamos obtener, con la integridad de ambas hojas mesocolónicas, un plano intramesocólico con defectos menores que no alcanzan la muscular propia, y por último el plano de la muscular propia. Como esto se dijo, solo se evaluó en el grupo de registro prospectivo porque no se informaba previamente en nuestras piezas de resección. En estos grupos, en ambos, se registraron estas variables, fundamentalmente de edad, sexo, la localización del tumor, la longitud de la pieza de resección, el estadio T, obviamente considerando en casos de una resección sincrónica se iba a consignar que fuera el T más avanzado, el número total de ganglios resecados y si había o no metástasis ganglionar en la pieza. Con respecto a los resultados, entonces, de este total de pacientes, 29 correspondían al grupo de azul de metileno. Este es un registro prospectivo, como dijimos, de pacientes a lo largo de junio del 2020 a septiembre del 2021, es decir, poco más de un año, en tanto que el grupo control es de un periodo un poco mayor, como dijimos, de registro retrospectivo, y es de 47 pacientes. Es de destacar, de todos modos lo voy a decir de ya, este trabajo se tuvo su punto de corte en septiembre de 2021, pero esta técnica luego la continuamos haciendo y actualmente el grupo de registro prospectivo lleva ya más de 50 pacientes. Una edad mediana de 65 años aproximadamente, la mayor parte de los pacientes fueron operados por abordaje laparoscópico, teniendo en cuenta de que los 12 pacientes no operados por abordaje laparoscópico de entrada en realidad pertenecen al grupo control y se operaron previo a que en nuestro servicio de cirugía del Hospital Maciel se comenzara a hacer la cirugía de entrada laparoscópica de todos los procedimientos colorectales, y lo que es de destacar que la técnica de inyección de azul de metileno fue satisfactoria y factible en todos los casos. Ahí se ve la distribución porcentual por sexo, que es bastante similar, y bueno, estos son los principales resultados. Ahí se observa la distribución porcentual de la localización de las lesiones, la comparación de ambos grupos en cuanto a las principales variables que dijimos, el T, el N, la longitud de las piezas, y fundamentalmente el número de ganglios resecados, que es mayor, tiene una mediana de 18 ganglios, con lo que se informa como RIC, es el rango intercuartilo. Hay una predominancia, hay un mayor número de ganglios reclutados en el grupo azul de metileno, con significación estadística en dichos hallazgos. Pero además, si lo analizamos por tipo de resección, vemos que esta significación estadística solamente se mantiene en el caso de las colectomías derechas, pese a que había una proporción significativamente mayor de colectomías derechas en el grupo control que en el grupo azul de metileno. Sin embargo, la diferencia a favor del grupo azul de metileno fue mayor y con significación estadística. Satisfactoriamente, más del 90% de los casos se obtuvo un plano mesocólico en la pieza de resección. No lo aclaré, pero nosotros hacemos una disección estándar de tipo D2, no fueron incluidos pacientes, no hacemos aún disecciones de tipo D3. Y bueno, con respecto al análisis de estos resultados, se trata de grupos homogéneos en cuanto a conformación del equipo quirúrgico, equipo de patólogos y técnica quirúrgica, ya que ambos grupos participan por igual en las dos instituciones y prácticamente todos los pacientes de ambos grupos fueron operados por el mismo equipo de cirujanos. Si bien, como dije, hay alguna diferencia significativa en cuanto a la proporción de lesiones precoces a favor del grupo control. Y bueno,
En cuanto a lo que nos estamos cuestionando, ¿por qué sigue siendo relevante el número de ganglios resecados? Sabemos que a mayor cosecha es mayor posibilidad de detectar adenopatías metastásicas, por eso es importante esto que queremos lograr, que es mayor reclutamiento ganglionar, y porque a mayor cosecha hay mayor sobrevida, incluso en pacientes que no tienen adenopatías metastásicas. Existen pocas series nacionales en nuestro país, existe una serie publicada por el doctor Viola y sus colaboradores en el que se alcanza una media de 17 ganglios en piezas de resecciones de colon. Nosotros publicamos una experiencia inicial en cirugía laparoscópica hace unos 3 años, donde obtuvimos una media de 22 ganglios en las piezas de resección, pero consideramos que la eficacia de la intervención aquí la podemos establecer a partir de 2 indicadores. Uno fue el aumento estadísticamente significativo de la cosecha ganglionar con la técnica de perfusión de azul de metileno, y el otro elemento es que observamos una reducción del porcentaje de pacientes en los que la cosecha era menor a 12. Este pasó de 38% en el grupo control a un 7% apenas en el grupo de azul de metileno. Por supuesto que quisiéramos que esta diferencia fuera de 38 a 0%, pero bueno, sabemos que el número de ganglios, no me pasa ahí me pasa la posición. Que el número de ganglios también depende de otros factores, no es únicamente de la calidad de la cirugía, la calidad técnica de la cirugía. No hubo inequidades en cuanto a lo que es la edad de ambos grupos, y también observamos que en el grupo de azul de metileno existe una tendencia a encontrar mayor porcentaje de adenopatía positiva, es decir, el mayor reclutamiento ganglionar se acompañaría también de la observación de mayor positividad ganglionar, aunque este dato no fue corroborado con significación estadística y probablemente pueda deberse simplemente a una falta de potencia por el número. Existen algunas limitantes, algunos sesgos en este trabajo, fundamentalmente porque en el grupo de estudio es un grupo que no es ciego, que los que estábamos haciendo la investigación conocíamos perfectamente el efecto que estábamos buscando, entonces cabe preguntarse también si en estos casos uno no procede a optimizar la técnica quirúrgica, incluso el patólogo a buscar con más exhaustividad. Eso es algo que hay que plantearlo, es difícil de demostrar, pero yo creo que es así. Y bueno, podemos concluir, después de todo esto, que esta técnica es una técnica sencilla, que realmente tiene un bajo costo, que lleva tan solo unos pocos minutos en la sala de operaciones, que es muy fácil de reproducir y fundamentalmente en función de estos indicadores, que es una técnica eficaz. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Chinelli, felicitaciones por su trabajo. El doctor Rosato quiere hacer un aporte a su trabajo. Gracias, Fernando. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. Bueno, quiero felicitar a este grupo de Javier Chinelli por esta inquietud que han traído a nuestra sociedad. Yo voy a hacer mención a un trabajo que nosotros presentamos en el Congreso Latinoamericano de Coloproctología en el 2006. Disculpame, Fer, que me quedó abierto el mail. En relación a la identificación y el mapeo linfático en el cáncer de colon. Bueno, este es nuestro hospital, para todos los que lo conocen, que sobre todo en nuestro país, no es una novedad. Y nosotros entre el 2001 y el 2005 hicimos una experiencia de mapeo linfático en cáncer colorectal, pero básicamente esto es una adicional al que ha presentado el doctor Chinelli, pero sobre todo porque lo que buscábamos no era mejorar la identificación del número de ganglios, porque por suerte y nosotros tenemos un servicio de patología muy dedicado y que hace un aclaramiento de la grasa del mesenterio o el meserrecto para identificar ganglios, y la verdad que el índice de identificación de adenopatías, sobre todo en aquellos pacientes en recto que no han sido irradiados, en general tienen una media de cerca de 18 ganglios. Nosotros lo que buscábamos era, con azul de metileno, exactamente tratar de
sobre todo cuando no había tanto auge de cirugía laparoscópica, en donde la cirugía se hacía abierta, era más fácil hacer esto en vivo y no ex vivo, aunque lo podíamos hacer igualmente sin necesidad de hacer la infusión por vía arterial, o sea que podíamos dejar la pieza a un lado y hacer esto por inyección subserosa. Y nosotros sabemos muy bien, como bien dijo el doctor Chineri, que la presencia y el número de ganglios linfáticos con metástasis son factor pronóstico de sobrevida en el cáncer colorectal. Para hacer un recordatorio, los ganglios linfáticos tienen conductos aferentes, una cápsula, un centro germinal y un conducto eferente. ¿Qué buscábamos nosotros? Los anatomopatólogos de rutina lo que hacen es una hemisección de la adenopatía, hacen una fijación en un portaobjeto y miran a ver si encuentran células anormales. El doctor es un cirujano oncólogo, Sukamal Saja, fue el que describió el mapeo linfático, sobre todo orientado inicialmente para el abordaje de melanomas y el cáncer de mama, hoy de utilización habitual. La identificación de ganglio centinela hace eventualmente una indicación de vaciamientos regionales axilares o de acuerdo a la localización de un melanoma. Nosotros sabemos que las técnicas de mapeo linfático se pueden hacer, ya sea con inyección de colorantes como el azul patente, de 2 a 5 mililitros, nosotros lo hacíamos en forma subserosa, o por la inyección de radiotrazadores, que se pueden hacer preoperatorios o en el intraoperatorio, marcando con 300 microcuries de tecnesio 99 y utilizando un detector de radiaciones en el intraoperatorio. O se puede hacer, como hicieron los doctores del grupo de Chinino, con técnicas en vivo. Lo mismo, inyectando colorantes o radiotrazadores. Y si nosotros tenemos una lesión tumoral, el ganglio centinela, lo que buscamos es la primera estación ganglionar a donde drena la linfa de esa lesión tumoral, que pueden ser epicólicos, paracólicos o en el vaso que va a drenar el conducto linfático que va a drenar este tumor. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces hay conductos aberrantes y puede ocurrir esto, que son lo que se llama las skip metástasis, que saltean el ganglio centinela y aparecen en otra región. Y esto es lo que hacíamos nosotros, inyectábamos por vía subserosa el azul de metileno en vivo y buscábamos los canalículos linfáticos y marcábamos el ganglio linfático a donde colocábamos un punto para indicarle al anatomopatólogo que en ese específico ganglio lo que tenía que hacer era esto. Eran microcortes seriados, porque si hay una micrometástasis en ese ganglio linfático, al hacer solo la hemisección, si uno no pasa cercano a esta micrometástasis, evidentemente va a pasar desapercibido. Y nosotros establecimos este protocolo para todos los pacientes que tenían estadios 1 o 2A, para ver si podíamos reclasificarlos y eventualmente aquellos que eran clasificados inicialmente por método de diagnóstico como 2A preoperatorios, si eventualmente estos pacientes se podían beneficiar con un tratamiento adyuvante complementario a la cirugía. ¿Y cuál fue nuestra experiencia? En 30 pacientes, en la curva inicial, donde reclutamos 4 pacientes, obtuvimos un porcentaje de identificación ganglio centinela de 4/7. Pero este índice de identificación se incrementó notoriamente en la medida que fuimos adquiriendo la experiencia hasta obtener un número de 85.7%. El mapeo linfático no incide en los cambios de conducta quirúrgica, posibilita la identificación del ganglio centinela y esto lo que hace es obliga al anatomopatólogo a realizar técnicas de secciones, microsecciones de ese ganglio linfático centinela para eventualmente identificar micrometástasis que conviertan un ganglio presuntamente negativo en uno positivo. Y esto a su vez también permite identificar canalículos aberrantes que pueden llegar a saltear el ganglio más cercano a la lesión y tener estos casos de skip metástasis que si no son identificados pueden pasar desapercibidos y después tener las consecuencias de un recrecimiento ganglionar.
y debemos conocer que entre un 10 a un 15% de posibilidades de que existen estas metástasis por salteo ganglionar. Nosotros no seguimos con esta metodología porque el recurso humano que requiere este procedimiento es bastante importante en cuanto a tiempo, procesamiento, y habíamos llegado a la conclusión que logramos reestadificar solamente a un 5% de todos los pacientes que tenían ganglios positivos, y por lo tanto no nos resultaba costo efectivo. En la medida que fue avanzando la década, ya sabemos que esto se puede hacer ex vivo con mucha mayor frecuencia, incluso en cánceres de recto medio y recto bajo se puede hacer la inyección por vía transmucosa, pudiendo hacer la identificación una vez resecada la pieza con el mesorrecto intacto. Bueno, muchas gracias por permitirme presentar este complemento a lo que presentó nuestros colegas de Uruguay. Gracias. Dejo de compartir pantalla. Muy muchas gracias, doctor Rosato. Excelente aporte. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre el trabajo del doctor Chinelli? Buenas noches. Sí, yo quería hacer un comentario, Fernando, sobre, y felicitaciones en primer lugar, es un interesante aporte. Siempre nos queda la duda cuando hacemos cirugía colorectal oncológica de si estamos siendo lo más oncológicamente posible en términos de técnica. Y este es un recurso que se ha utilizado y actualmente se le da mucho énfasis a la utilización del verde indocianina. Hay estudios recientes en donde se inyecta durante el acto operatorio, el gastroenterólogo inyecta submucosamente el verde indocianina y permite ver la posibilidad de ampliar, ¿no?, o de identificar mayor número de ganglios. Hay varios estudios recientes e incluso también los japoneses están utilizándolo para identificar los ganglios laterales, ¿no?, aquellos que no puedan haber o nos quede duda con la resonancia en cáncer de recto, nos facilite la identificación durante el acto operatorio. Así que pienso que todo aquel recurso de imágenes que nos permita dar más certeza a la cirugía oncológica, pues son recursos muy útiles. Quizás la parte difícil es cuán reproducible es un procedimiento para que sea generalizado en diferentes centros, ¿no? Eso es, creo que lo más importante en medicina y en general, que lo que uno haga sea reproducible y que el grupo pues lo pueda estandarizar, ¿no?, para poder saber exactamente si se inyecta en el tumor, subseroso, la cantidad. A veces eso es lo más difícil de estandarizar y poder hacer estudios de metaanálisis con otros centros, ¿no? Ese sería mi comentario. Por lo demás, todo aquel aporte en cirugía son bienvenidos. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Luis. ¿Algún otro aporte? ¿Algún comentario sobre el trabajo del doctor Chinelli? Doctor Fretes, está muteado. Buenas noches, buenas noches. Celebro la participación uruguaya. Creo que la LAC va enriqueciéndose. Hubo, creo que un tiempo muy prolongado que los colegas del Uruguay no participaban y esto fortalece a la entidad. Yo me limito a decir que el trabajo ha sido excelente. Se ve que están por el camino del conocimiento exhaustivo del tema, que es lo que podría aportar, ¿no? ¿Algún otro aporte? Fernando Ángel Miguel Minetti tiene la mano levantada. Ángel, por favor. Doctor Minetti. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, en primer lugar, me gustaría, al igual que quienes me precedieron, felicitar
al grupo del doctor Chinelli por el lindo trabajo que nos han traído a la asociación. Respecto a los aportantes, creo que hay dos cosas que son totalmente diferentes. Uno es lo que aportó el doctor Rosato acerca de las micrometástasis inadvertidas en cáncer colorectal o en cualquier otro cáncer, y lo que mencionó el doctor Chinelli en el trabajo, que es la resección de la cantidad de ganglios. Si yo mal no entendí, y si estoy equivocado pido perdón, este es un trabajo que muestra el recuento ganglionar con una técnica particular luego de resecada la pieza operatoria. Es decir, no cambia ni aumenta ni baja el número de ganglios que uno pueda resecar en el intraoperatorio si mantiene una técnica estándar. Entonces, no es que el estudio cambia la cantidad de ganglios resecados, sino que cambia el conteo de ganglios resecados, y sería una técnica recomendada para los patólogos a la hora de contar ganglios. Respecto del número de ganglios de 12, que mencionó el doctor Chinelli, el número de ganglio de 12 es un número que surge de una fórmula estadística en la que la posibilidad de que haya un ganglio positivo cuando se rescatan 12 o más ganglios resulta muy remota. Por eso se toma como número mínimo el de los 12 ganglios. Quizás esta técnica pueda ser útil en el intraoperatorio, investigando como ganglios centinela, los ganglios que están más distales en el intraoperatorio, para extender una cirugía de D2 a D3, cuando los ganglios más distales en una D2 resultarían positivos. Es lo que yo puedo aportar respecto a lo que entendí. Por otra parte, ahora que está tan discutido el tema del español y del castellano, me parece que el término cosecha es un término traducido del americano, y creo que la palabra adecuada en castellano sería ganglios resecados, y creo que tampoco sería ganglios rescatados, sino ganglios resecados. Por otra parte, bueno, vuelvo a felicitar al doctor Chinelli y colaboradores. Y, señor presidente, me gustaría que conteste los autores a los aportes, de modo tal de enriquecer esta charla. Muchas gracias. Perfecto. Doctor Chinelli. Sí, bueno, muchas gracias por los comentarios, sí, sin duda. Yo creo que queda bien clara la distinción de lo que señala el doctor Minetti, y está bien, no está equivocado, es así. Nosotros sabemos que hay técnicas, no conocía la que presentaron a continuación, es decir, la del mapeo linfático. Sin duda entiendo que eso tiene mayor rendimiento cuando se hace in vivo, no ex vivo. Y con respecto a la utilización del verde indocianina, sí, lo que sabemos es que también permite identificar, sobre todo en tumores del ángulo izquierdo, si el drenaje linfático del tumor es mayormente hacia la cólica izquierda o hacia al sector de la cólica media. Incluso hay autores que plantean que en una resección del colon izquierdo, del ángulo izquierdo, donde se identifica que el territorio de drenaje linfático del tumor es hacia la cólica media, plantean incluso no ligar en su origen, no clipar y cortar la cólica izquierda. Bueno, yo creo que hay técnicas que sin duda nos pueden llevar a un cambio táctico intraoperatorio. Obviamente que el objetivo de este trabajo no era evaluar nada de eso, se efectúa una técnica estándar, como bien se dijo, que es la que aplica la mayor parte de las resecciones oncológicas que hacemos, y sin duda que la resección de la pieza es una sola, tiene lugar en un solo momento. Esto es una técnica que sobre todo resulta de utilidad para los patólogos, y por ende también para nosotros, en el sentido que los patólogos auditan la calidad de nuestra cirugía y somos uno de los interesados en saber qué tan buena o qué tan buena no fue. Pero creo que hay un elemento que no se mencionó en el trabajo, de hecho no se analizó, pero que sí lo menciona Frasson, que es el grupo de Valencia que reproduce esta técnica hace 10 años ya, que es una técnica que le permite a los patólogos identificar mejor los ganglios resecados,
con más facilidad, en menos tiempo. Incluso ganglios menores de 5 milímetros los identifican con facilidad. Ellos incluso han demostrado que algunos de estos ganglios, un porcentaje variable, que no recuerdo exactamente cuál era, pero que ganglios menores de 5 milímetros tienen metástasis, y esos ganglios quizás no se hubiesen identificado en su totalidad sin la técnica de azul de metileno. O sea, yo creo que es algo que se lo facilita al patólogo. Ellos lo midieron incluso en tiempo, a nosotros eso no lo hicimos, considero que es un debe del estudio, pero bueno, es un trabajo con un grupo de prospectivo que se puede volver a analizar ahora que llevamos 50 pacientes o cuando el grupo tenga mayor número de un N mayor, pero creo que un elemento que nos falta analizar y que lo podemos hacer sin duda es intentar objetivar de alguna forma qué tanto más fácil es para el patólogo, cuánto menos demoran en la identificación de las adenopatías. Eso tiene un componente subjetivo también que entiendo que es difícil de medir, pero esto está pensado fundamentalmente para el patólogo, eso sin duda. Muchísimas gracias, doctor Chinelli. ¿Algún otro comentario para el doctor? Sí, Fernando, Fabio Leiro tiene la mano levantada. Fabio. Sí. Hola, buenas noches a todos. Nuevamente felicito también a los autores y también nuevamente celebro que los colegas de Uruguay no solo publiquen en la revista, sino también que participen en nuestras sesiones. Yo creo que es muy interesante el punto que marca el doctor Minetti. En realidad esta técnica no está destinada a mejorar el recuento ganglionar o a aumentar el número de ganglios resecados. No está destinada a aumentar el número de ganglios resecados, sino que está destinada a aumentar el recuento ganglionar. Y el dato importante de este estudio es cuando ellos muestran que aumentaron, aunque no significativamente, la proporción de ganglios positivos, porque como bien dijo el doctor Chinelli, hay ganglios menores a 5 milímetros que pueden ser positivos, y esos ganglios es muy probable que no sean contados o estudiados por los patólogos si no recurren a una de estas técnicas. Cuando yo estuve en Japón, los cirujanos disecábamos las piezas ex vivo y resecábamos todos los ganglios y obteníamos un recuento de ganglios mucho mayor que el que se obtenía si este trabajo se dejaba librado a los patólogos. Yo creo que lo que faltaría, el trabajo que mostraron hoy, que es muy interesante, es hacer un estudio randomizado. Y le pregunto al autor por qué no lo hicieron, digamos, por qué no intentaron hacer un estudio randomizado dividiendo esta población. Quizás les hubiera llevado un poco más de tiempo, pero hubiera sido mucho más interesante ver qué pasa en un grupo en el cual utilizan esta técnica y en el grupo el que no. Y obviamente el dato que nos va a interesar a todos ver es qué pasa con la sobrevida de estos pacientes. Supongo que estos pacientes deben estar incluidos en una base de datos y en el futuro podremos ver si estos pacientes tuvieron una mejor sobrevida. Nada más que eso, gracias. Doctor Chinelli. Sí, doctor Leiro, muchas gracias nuevamente por los comentarios. Voy a intentar responderlo por partes. Ahora me perdí un poquito con la primera parte del comentario. Voy de adelante hacia atrás, entonces. Con respecto a lo que usted se refería en relación a la posibilidad de hacer esto randomizado, sí, sin duda sería lo ideal. Nosotros tenemos un problema en Uruguay, creo que cada uruguayo que viene o que ha ido a presentar algo fuera de aquí, termina siendo siempre lo mismo. Somos un país con una población muy pequeña. Tenemos centros, una población que está, de pacientes que tiene una gran dispersión en muchos centros del país. Entonces, no tenemos centros de alto volumen. Ese es el problema, ese gran problema que tenemos. Aún en los centros como los nuestros, que son centros de bajo volumen, intentamos ir a la excelencia en lo que es la calidad oncológica de la cirugía, en la calidad asistencial, en la evaluación de los indicadores, por supuesto. Y ahora empezamos a hacer eso mismo que usted dijo, lo empecé a hacer yo con los patólogos, el grupo de patólogos del hospital, que es ir a disecar nosotros las piezas frescas. O sea, hacemos la inyección de azul de metileno y nosotros hacemos la disección también. A ellos les resulta muy, muy provechoso, creo que les facilita mucho la labor y sin duda estoy convencido que va a aumentar el recuento ganglionar. Eso lo voy a empezar a registrar también. Y por otra parte, el problema de tener centros de bajo volumen es que nos limita mucho la posibilidad de hacer estudios randomizados, porque evidentemente nos va a llevar mucho más tiempo obtener un número adecuado en ambos brazos de estudio. Quizás nos lleve mucho tiempo, eso es muy variable igual, pero nosotros tenemos un bajo volumen, tenemos un número de colectomías en cada una de las instituciones al año que no deben superar los 20 casos. Entonces,
esa es una de las razones por las cuales estos trabajos para nosotros tienen mayor facilidad en cuanto a su elaboración si los hacemos de corte retrospectivo, o en este caso es un estudio prospectivo en realidad, porque tiene un grupo de estudio que sí es de registro prospectivo, pero fíjense que nos llevó 1 año y 2 instituciones tener 30 pacientes. Pero sin duda estoy de acuerdo que metodológicamente sería lo más adecuado. No recuerdo la primera parte de la pregunta, del comentario, en relación a qué iba. No, está respondido, te agradezco. Gracias. Muchas gracias a ti. ¿Algún otro comentario sobre el trabajo presentado por el doctor Chinelli? Fernando, yo no sé si hay alguien más, pero yo levanté la mano. No sé si bien. Rosato. Perfecto. Por favor, Billy. Javier, nada, una sugerencia de alguien que trabajó en algún centro de bajo volumen inicialmente. Lo que te sugeriría que hicieran es ampliar un poco el campo de acción, tratar de unirse. En Uruguay hay muchos cirujanos jóvenes, muchos bien formados, así que aquellos que estén interesados en coloproctología, yo te diría que traten de hacer un multicéntrico eventualmente y hagan una evaluación. Yo creo que es un kick-off de algo que puede redundar en provecho no solo para la experiencia de los que hagan cirugía colorectal, sino incluso para los patólogos y desde ya para el bien de los pacientes. Así que la propuesta del doctor Leiro me parece muy buena, que hagan algo prospectivo para ver en qué medida esto puede incidir no solo en que la mejoría en la recuperación de ganglios por parte de los cirujanos inicialmente, complementado con los anatomopatólogos, redunde en una mejor estadificación de los pacientes y el adecuamiento de los tratamientos personalizados. Así que me parece que eso puede ser una buena idea. Y no necesariamente tiene que ser todos de Uruguay. De repente hay gente interesada en participar en algún estudio como el que has planteado de otros países, llámese Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, en fin, hoy el mundo se ha empequeñecido, así que no veo por qué uno no puede ampliar los límites de su propio país para hacer algo así. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rosato. Fernando, si me permites hacer una apreciación con respecto a... Hay residentes también que están escuchando. Solamente quería hacer notar que la nueva guía que sacó la Asociación Americana de Cirugía Colorectal de este año, el 2022, no recomienda la linfadenectomía extendida, ¿no? Un nivel de evidencia 2B. Entonces, pero lo que sí llama la atención es que siempre la escuela japonesa solicitaba un margen, ¿verdad?, a ambos lados de la neoplasia de colon de aproximadamente 10 centímetros para asegurarse una mayor número de ganglios. Y la anterior versión de la guía americana decía 5, pero ya este año la estamos viendo a 7 centímetros. Lo que quiere decir que se están acercando a ese número de 10 centímetros a cada lado del tumor al momento de la resección. Porque los americanos también entienden que el skip metástasis es aproximadamente de 0 a 3%, ¿no?, en su serie, ¿no?, en toda su serie estudiada. Así que yo creo que debemos asegurarnos de manera, yo lo digo por los residentes que a veces se encuentran con una neoplasia en emergencia, o los asistentes jóvenes, asegurarse de por lo menos tener un margen que vaya de 7 a 10 centímetros en el caso de que uno le quiera ofrecer una mayor rigurosidad oncológica a ese paciente. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Doctor, ¿algún otro aporte al trabajo presentado por el doctor Chinelli? Doctor Chinelli, ¿quiere cerrar el tema? No, de mi parte, simplemente volver a agradecerles por la oportunidad y la distinción de haber participado en la sesión de ustedes. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vos y a todo tu grupo. Bueno, vamos a seguir con el próximo tema del día de hoy, que es una conferencia por invitación, que es dictada por el doctor Jorge Latif, que es Estrategia del control de daño en enfermedad diverticular complicada. ¿Cómo, cuándo y por qué?
y vamos a tener como comentadores a los doctores Luis Pedro, de la República Argentina, el doctor Francisco Barca Aguilar, de la Sociedad Ecuatoriana de Coloproctología, y el doctor Luis Chiroque, de la Sociedad Peruana de Cirugía y Coloproctología. Doctor Latif. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, Fernando Serra, y a la Comisión Directiva de la Sociedad. Felicitaciones al colega por la presentación que ha hecho, que ha motivado una interesante discusión, y muy halagado porque puedan compartir con nuestra sociedad estos temas. Bueno, yo voy a hablarles en los próximos minutos de la estrategia de control de daños en la enfermedad diverticular complicada, a quién hacérselo, cómo y por qué. Cuando a mí me toca participar en estos simposios, lo hago generalmente después que se estableció una importantísima discusión en todos los aspectos evolutivos de la complicación de la enfermedad diverticular. Desde el estadio inicial, si hay que hacer tratamiento médico con antibióticos o sin antibióticos, y ahora discutimos la internación o no de estos pacientes, en el estado de absceso, si hay que usar antibióticos o tratamiento percutáneo, la peritonitis purulenta, el lavado peritoneal laparoscópico, la resección, sea laparoscópica o abierta, la ostomía o la resección con anastomosis, y si esta hay que hacerla con o sin preparación, y finalmente las peritonitis fecales, el viejo gold estándar de la operación de Harman, hoy está también en discusión. Entonces, para este pequeño grupo de pacientes, y en un grupo seleccionado de ellos, es donde vamos a poder implementar la estrategia de control de daños como tal. Y me voy a tomar unos minutos también para decirle que para algunos autores, las peritonitis purulentas o estadios 3 de Hinchey, en algunos pacientes que están estables, el lavado peritoneal laparoscópico, ellos lo consideran como una estrategia de control de daños. ¿Y por qué yo entro después de que hay tanta discusión en todos estos temas que involucran al que yo también tengo que hablar esta noche? Porque la mayoría de las publicaciones, tanto nacionales como internacionales, incluyen pacientes heterogéneos, porque se guían por clasificaciones que son subjetivas y parciales, porque comparan distintas tácticas y técnicas para hacer en estos enfermos, como la operación de Harman, compararla con el lavado peritoneal laparoscópico o la resección y anastomosis. Claramente esas cirugías son para pacientes bien distintos unos de otros, porque la mayoría de todo lo que nosotros leemos lo escriben y lo publican cirujanos muy especializados en el tema y provienen de instituciones de alta performance, es decir, de alto entrenamiento. Entonces eso da un importante sesgo en los resultados. Y las limitaciones más importantes yo creo que es porque los pacientes están insuficientemente clasificados, porque utilizar cualquiera de las clasificaciones como la de Hinchey, Barsavi, Wexner, solo evalúan el compromiso intraabdominal, son buenas para predecir complicaciones locales, pero no para predecir la mortalidad en estos enfermos. Y por eso es la primera recomendación, habiendo gente joven en el auditorio, pero también para nosotros que somos los encargados de hacer publicaciones sobre el tema, hay que homogeneizar estos pacientes a través de agregar a ellos para su evaluación un score fisiológico, porque no es lo mismo un tipo de pacientes que de otro a la hora de evaluar una técnica, una táctica o sus resultados. Entonces, clasifíquelo corregionalmente a su enfermo, clasifíquelo imaginológicamente, pero también ponga una clasificación clínica. Y de las locorregionales use la que usted quiera, la más difundida es la de Hinchey, no hay ningún problema en usarla, la clasificación de Baltasar desde el punto de vista tomográfico, pero agregue en estos enfermos una clasificación clínica, una puntuación del daño fisiológico que pueda tener su enfermo. El Apache 2 es el más utilizado en el mundo y en nuestro país porque las terapias intensivas lo utilizan bastante, toma cuestiones agudas y crónicas del enfermo y eso es importante, pero el SOFA también se puede adaptar bien y si a esto le agregamos una escoraza, va a estar bien completa el asunto. Entonces, después de esta introducción, para entender que nosotros tenemos que homogeneizar los casos que vamos a darles un tratamiento u otro,
¿A quién le indicamos una estrategia de control de daños en el contexto de una enfermedad diverticular complicada? Bueno, a las peritonitis purulentas o fecales estadio 3 y 4, y ustedes me dirían, pero me acabas de decir que esto es incompleto, porque claramente esos pacientes deben tener alguna de estas circunstancias que ustedes tienen aquí escritas. El paciente tendrá un shock paraséptico, inestable hemodinámicamente, necesitará o no vasopresores en el pre o en el intraoperatorio, puede estar hipotérmico, puede tener hipertensión intraabdominal o síndrome compartimental abdominal o falla múltiple de órganos y sistemas. Y fíjense ustedes cómo esto deriva en gravedad, que por ejemplo con el shock séptico, la inestabilidad hemodinámica y la hipotermia generan acidosis metabólica e hipotensión, y esta es la triada letal para los pacientes con trauma, que se pueden adaptar a aquellos que tengan una catástrofe abdominal no traumática como la que vamos a presentar esta noche. Y si ustedes le suman la hipertensión intraabdominal en niveles altos o el síndrome compartimental abdominal, se produce esta falla multiorgánica, porque falla desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza, con todo lo que ustedes están viendo ahí. El paciente entra en falla múltiple de órganos y sistemas, y la mortalidad aumenta exponencialmente. Entonces, ¿para quién es este caso en los casos de enfermedad diverticular complicada? Para este grupo de enfermos. Estas son peritonitis bien claras, purulentas, pero en el contexto de un paciente que está severa o críticamente dañado desde el punto de vista fisiopatológico. Y estas van a ser las piezas que nosotros vamos a poder ver. La nuestra, estas son las tres de arriba, estos son estos verdaderos cráteres con perforaciones libres y peritonitis fecal, y esta de acá abajo, que ustedes están acá en el centro, pertenece, y me la cedió hace muchos años ya, el doctor Francisco Abarca, que lo tenemos dentro de los comentaristas que van a hablar después de este tema. Ahora, ¿esto es algo nuevo, utilizar la estrategia de control de daño en las catástrofes abdominales no traumáticas? Bueno, no lo es. Si bien el control de daños y el trauma van de la mano desde el año 1985 en adelante, a partir del año 2008, autores muy importantes como los que ustedes ven en esta lámina, que muy interesados en el tema de la urgencia y la emergencia abdominal, que publican, que pertenecen a hospitales con alto entrenamiento en esta patología, y que publican en revistas como las que ustedes están viendo ahí de alto impacto en la comunidad científica, se dijeron, si la gente de trauma puede usar esto y le va bien, ¿por qué no usarlo nosotros en estas catástrofes que son no traumáticas? Y bueno, a partir de esto, hasta el año 2016 allí, en el año 2017 nuestro grupo de trabajo realizó el relato de la Asociación Argentina de Cirugía del Manejo del Abdomen Abierto desde la operación inicial al cierre definitivo, y aportamos nuestra experiencia. Pero en el año 2020 esta presentación de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia habla que el control de daños es muy importante en pacientes inestables muy selectivamente agrupados. También este trabajo, que es de Colombia del año 2021, habla que las perforaciones gastrointestinales en el contexto de un paciente clínicamente inestable o estado crítico fisiológico se ven beneficiados por esta estrategia. Las guías europeas de enfermedad diverticular ya lo nombran en estas cosas, como lo hacen también las guías americanas, y hacen mucho hincapié en la experiencia del operador, y esto sí es muy importante. Y este es un trabajo de Sirochi, que es del año 2021, donde habla de que en algunos pacientes con peritonitis estadio 3, purulentas, con estado general aceptable, el lavado peritoneal laparoscópico podría ser interpretado como una estrategia de control de daños en ese grupo de pacientes. Y esa es una verdadera novedad para este autor, que en otra parte de su presentación, como ven acá, hablan que el control de daños se utiliza desde hace mucho tiempo en pacientes que requieren inotrópicos o vasopresores, en peritonitis fecales y purulentas, y más abajo dice que el verdadero adelanto es el uso del lavado peritoneal laparoscópico para algún grupo seleccionado de pacientes, esto que están viendo ustedes en esta presentación. Ahora, en nuestro país también tenemos buenas presentaciones y buena experiencia. Esta es del grupo de Cristian Rodríguez, Luis Pedro, que tomó 17 casos con
estadio Hinchey 3 y 4, y luego de establecer la estrategia de control de daños y después de controlar el foco séptico, él decide qué hacer, si anastomosar con o sin protección o hacer una operación de Harman en ese paciente, y los resultados de esta presentación, publicado en la revista de nuestra sociedad, habla de la mejoría de la mortalidad de estos enfermos y la disminución del índice de ostomías en este grupo. Hace pocos meses atrás, nuestro grupo volvió a presentar, esta vez en la Academia Argentina de Cirugía, el control de daños en emergencias abdominales no traumáticas. Hicimos una revisión de sus causas, indicaciones, factores de riesgo y resultados, que después se los voy a pasar. Este trabajo todavía está en prensa. Ahora, en estos pacientes, ¿qué hacer? Bueno, en estos pacientes hay dos grandes grupos, claramente. Aquellos pacientes que estén severamente comprometidos pero estables, entonces en ese paciente seguramente haremos una laparotomía, resecaremos el foco, que por lo generalmente las condiciones lo dan para que lo podamos hacer, haremos una ostomía, lavado, drenaje y cerraremos el abdomen de primera instancia y llevaremos a nuestro paciente a una relaparotomía a demanda. Ahora, distinto es aquel paciente inestable que está con inotrópicos, hipotenso, hipotérmico, con un score Apache de 30, ¿sí? Por ejemplo, donde este es el caso ideal para hacer una laparotomía abreviada, el control de daños, ¿sí? En la cavidad abdominal, la recomposición fisiológica de este paciente en unidad de cuidados intensivos los 2 o 3 días posteriores, para llevar a este paciente una nueva cirugía en mejores condiciones y evaluar allí si se debe seguir en esta circunstancia o podemos hacer alguna otra cosa. Esto claramente está en todos los libros de la especialidad y de cirugía, se trate del tema que se trate. Una vez de que se estabilizó en la fase 1 lo más que se puede el enfermo va a una laparotomía abreviada, donde lo más importante en esta situación es el control del foco séptico, el lavado, el drenaje de la cavidad. Si se puede resecar en forma rapidísima, se reseca, si no, se pueden hacer 2 nudos, 2 grampas para que el colon no pierda materia fecal y nada más. Llevar a estos pacientes a la unidad de resucitación, a terapia intensiva, tratar su acidosis metabólica, la hipotermia y la coagulopatía y después seguir para adelante. Claramente, como sabemos lo que tenemos que hacer, yo considero que también sabemos lo que no hay que hacer. Estos son pacientes que no deben abordarse por laparoscopía, claramente. Ya el anestesista mismo, con estas circunstancias, va a invalidar esta vía de abordaje. Y lo segundo que no debemos hacer, al menos en la primera instancia, y en nuestra experiencia, no lo pudimos hacer aún en los pacientes que sobrevivieron a la injuria inicial, es la anastomosis en esos enfermos. ¿Y por qué no la anastomosis en la primera cirugía? Claramente, si estamos haciendo una laparotomía abreviada, la resección tiene que ser limitada, si es que se hace, si no hay que cerrar los cabos con nudos o suturas, y si se resecó, hacer un Harman o una exteriorización, y prontamente llevar a este paciente a la unidad de cuidados intensivos para su tratamiento. ¿Y por qué no hacerlo, o al menos por qué no pudimos nosotros hacerlo en otras instancias? Porque hay trabajos, inclusive los de Luis Pedro, que seguramente nos va a aportar en un ratito, pero también en la esfera internacional, que estos pacientes en el segundo o en el tercer lavado puede hacerse una anastomosis y cerrar el abdomen. No fue lo que nos pasó en nuestro grupo de pacientes, que yo después les voy a dar el resultado. ¿Y qué creemos nosotros que hay que hacer en esta situación? Bueno, es una decisión muy individualizada y que depende de la recuperación fisiológica del enfermo, de las condiciones locales del intestino, de las comorbilidades asociadas que tenga el enfermo y de la experiencia del cirujano. En la primera semana, y yo les podría decir hasta la tercera semana en nuestra experiencia, el shock séptico persiste, el edema de la pared intestinal perdura y la hipoperfusión muchas veces es todavía importante. Y por eso nosotros no recomendamos hacer la anastomosis en esta circunstancia, al igual que una importante cantidad de autores nacionales e internacionales en el tema, porque llevar a esta situación a estos pacientes es llevarlo a una anastomosis poco segura. ¿Y por qué utilizar para ir terminando, para qué utilizar esta estrategia en este grupo de pacientes? Porque claramente instituirla disminuye la mortalidad temprana de nuestros enfermos.
que expuestos a una cirugía de mayor tiempo, a una mayor exposición anestesiológica y a agarrarse con estos pacientes, la mejor operación no es, en este caso, lo mejor para el enfermo. Y porque también, y por muchos trabajos que así lo demuestran, disminuye el porcentaje de ostomías definitivas, como lo demuestran este trabajo de la Sociedad Colombiana y este trabajo que está acá abajo, que es el de Luis Pedro, que yo le contaba anteriormente. Nuestra experiencia, cómo fue desde el año 2000, las publicaciones que hicimos desde el 2017 en adelante, que llevan para atrás como más de casi 20 años de experiencia. Bueno, acá nosotros lo que tenemos es una experiencia de 132 casos, de los cuales fueron de causa traumática algunos, pero quedaron 118 casos, 116 casos como causa de catástrofe abdominal no traumática, donde se incluyeron en este momento necrosis pancreáticas infectadas, peritonitis fecales difusas graves, isquemia intestinal, que lo tomamos como un grupo aparte porque claramente la morbilidad y la mortalidad en estos enfermos es diametralmente opuestas, y otras causas que motivaron, que fueron de menor cuantía. Cuando yo hice la consulta a nivel nacional, 841 cirujanos me contestaron la encuesta, y para ellos la causa más importante, como lo fue para nosotros, de indicar esta estrategia, fueron las peritonitis fecales difusas. Y las causas fueron dos fundamentalmente: la enfermedad diverticular estadio Hinchey 4 y la dehiscencia anastomótica postoperatoria. Este es el registro internacional del abdomen abierto y contenido, que al 2017 presentaba más o menos unos 400 casos, y fíjense ustedes que el 48% de ellos eran de causa por peritonitis y no por trauma, que era bastante menor, ¿sí? Ese es un dato muy importante, lo que habla de la adherencia de los cirujanos a este tipo de estrategias para este grupo de enfermos cuanto antes no se usaban. Cuando presentamos hace poquitos meses este trabajo que yo le digo, en sepsis abdominal grave excluimos todo lo que era trauma. La mortalidad en nuestra serie fue del 48%. 56 de los 116 pacientes que nosotros presentamos en este trabajo fallecieron. Y eso, porque queriendo ver el vaso más lleno que vacío, habla quizá de una muy puntualizada indicación de la estrategia, porque claramente la indicamos en pacientes con alto índice de mortalidad. ¿Y cómo no fue? ¿Cómo no fue? Bueno, cuando nosotros descartemos las necrosis pancreáticas infectadas que ustedes tienen ahí, descartemos las hemorragias, cuando comparamos peritonitis fecales, la mortalidad en peritonitis fecales y la peritonitis y la en isquemia intestinal, que tuvieron finalmente una perforación y una peritonitis, fue significativamente más alta la mortalidad en isquemia que en enfermedad diverticular y en dehiscencia anastomótica. Claramente se comportan de una manera distinta, pero la mortalidad que ustedes ven es bien alta. Cuando vimos ese grupo de situaciones que debían tener estos pacientes para indicar esta estrategia, vimos ahí la línea verde y la roja, es peritonitis e isquemia, que cuando se incluían 5 de estas condiciones, la mortalidad en todos estos pacientes era del 100%. Y esto es muy importante porque cuanto más estudiemos esto, cuanto más destaquemos esto, más vamos a poder evaluar y justificar nuestra mortalidad. Pero finalmente, y esto va a la disminución de la mortalidad, al menos temprana, que se produce con estos enfermos, nosotros comparamos nuestros pacientes con un score Apache y su mortalidad, según la puntuación, y qué nos pasó en aquellos casos que nosotros indicamos la estrategia de control de daños. Y fíjense ustedes que en aquellos pacientes que tenían entre 20 y 40 puntos, que es donde la mayoría de los enfermos, cuando uno los clasifica por Apache, se encuentran, ¿sí? La mortalidad fue estadísticamente significativa y menor en los pacientes que nosotros aplicamos esta estrategia, y eso es un aspecto muy importante. Cuando los pacientes tenían más de 30 puntos, perdón, antes había dicho 40, era 30, cuando tienen más de 30 puntos, la mortalidad, si bien fue menor, no fue estadísticamente significativa. Entonces, sí, para terminar, y utilizar exactamente los 20 minutos que el doctor Serra me permitió,
yo le diría que nosotros tenemos que entender, los cirujanos y mucho más aquellos que hagan cirugía de urgencia, que el síndrome compartimental abdominal y la hipertensión intraabdominal alta es una condición clínica frecuente en los pacientes con abdomen agudo que nosotros tenemos que ver. Subvalorada y subevaluada en nuestro país. Porque cuando yo hice la pregunta a los cirujanos de todo el país si ellos medían presión intraabdominal y demás, el 30% de los cirujanos solo lo hacían en los casos selectivos, es decir, en aquellos pacientes con abdomen agudo grave. Tener hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental abdominal determina cambios terapéuticos. Todas las medidas conservadoras, que las hay y muchas para el tratamiento de esto, generalmente logra efectos temporales y si usted no saca el foco, su paciente va a terminar en lo que indefectiblemente es el gold estándar de tratamiento para estos enfermos, que es la estrategia de control de daño y la laparostomía descompresiva. Algunos autores claramente y mucha verdad dicen, hay abdómenes que no deben cerrarse, otros que no pueden cerrarse, y no hay que obstaculizar la puerta por donde uno va a entrar, pero yo creo que el cirujano no debe ser un factor de riesgo al intentar un cierre forzado de la cavidad abdominal, porque muchos autores a la hora de cerrar estos abdómenes agudos muy comprometidos, miden la presión intraabdominal. Cuando yo le pregunté a los cirujanos de nuestro país si lo hacían, nadie lo hacía. Nadie lo hacía. Y nosotros tampoco lo hacíamos cuando hicimos el relato. Y si usted pensó en hacer y en aplicar esta estrategia de control de daños, bueno, hágalo. Y cuando lo decidió, hágalo cuanto antes mejor. Y el cirujano debe ser prudente y debe ser equilibrado, porque si se apura, va a llevar a estos pacientes a una indicación forzada del procedimiento e inútil del procedimiento, y va a tener lo que nos pasó a todos, mucho más índice de complicaciones y mortalidad, no por la patología, sino por la terapéutica. Pero si no lo hace en el momento justo, en las demoras injustificadas, pueden ser fatales para el enfermo. Y como decía el doctor Beberaggi, él tenía muchos pacientes que por no hacer estos procedimientos miraban crecer los rabanitos o las flores desde abajo, y que solamente que ande bien un paciente de todos estos que aplicamos, porque esto es mucho trabajo, es estar mucho tiempo arriba de estos enfermos, reoperaciones y una serie de circunstancias que nos aplican mucho a los cirujanos. Que uno ande bien justifica que lo hagamos en todos aquellos para disminuir la mortalidad. Muchas gracias, Fernando, y a la sociedad por permitirme haber compartido con ustedes estos momentos, y lo más importante seguramente va a ser los aportes de gente que tiene una grandísima experiencia desde afuera de nuestro país y de nuestro país que están acá. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, una excelente conferencia, y bueno, vamos a comenzar con los aportes. Antes de comenzar con los aportes, quiero comentar que por favor, cuando termine esta parte de la sesión, no se retiren, porque vamos a pasar las nuevas redes de la sociedad, cómo están funcionando. Así que bueno, doctor Luis Pedro, ¿quiere comenzar? Bueno, muchas gracias a las autoridades. Excelente charla que nos tiene acostumbrado Jorge. Es un tema apasionante a los que hacemos cirugía de urgencia. Y yo creo que es una herramienta o un instrumento, el control del daño, que tiene que estar presente en los cirujanos que hacen urgencia. Es un instrumento que tiene que contar cualquier cirujano que haga cirugía de urgencia, sobre todo la cirugía colónica de urgencia. Esto fue descrito en el trauma, como dijo Jorge, en la década del 80, y en la década del 90 se agregó el síndrome compartimental y el shock séptico de origen abdominal. Podríamos decir que el shock séptico se produce a partir de una cascada de eventos que se producen a partir de la hipoxia tisular. Liberación de mediadores proinflamatorios, citoquinas, producción de microtrombosis, vasodilatación, permeabilidad vascular. Todo esto lleva al shock. Esto lleva a la tríada de la muerte, que bien dijo Jorge, y eso a la fascia multiorgánica y al óbito. Entonces, de acuerdo al momento que vamos interrumpiendo esta cascada de eventos, vamos a tener algún pronóstico más favorable o más ominoso, de acuerdo
como dije al momento que le interrumpimos. Y hoy en día contamos con el control del daño, que es fundamental en estos casos inestables para cortar esta cascada de eventos y poder tener algún éxito. El control del daño, como dijo Jorge, requiere de una reanimación inicial. Primero, ¿a quién lo hacemos? En los pacientes inestables. Hay algunos artículos en la revisión de Cherokee, del metaanálisis que hace sobre en los controles del daño. En más de 300 pacientes, solamente el 30% estaban inestables o presentaban shock séptico. Por eso también hay que ver lo que se analiza. Pero nosotros lo hacemos en los pacientes inestables. Y primero los llevamos a terapia para una reanimación inicial, para llevarlos en las mejores condiciones que podemos al quirófano. Hacemos una laparotomía abreviada. Hay dos cositas a considerar, más allá del lavado de la cavidad abdominal y resecar el foco, es el cierre de los cabos. Creo que es importante. Nosotros no hacemos nudos o ligaduras, alguna vez lo hemos hecho y vemos que eso cizalla el colon y nos puede perjudicar porque puede perpetuar el orificio y la contaminación peritoneal. Nos gusta cerrar el cabo si tenemos sutura mecánica con mecánica, si tenemos manual con manual, lo que nos venga en ese momento, pero cerrarlo prolijamente y ya dejarlo preparado para una eventualidad que cierre en el segundo tiempo. Si es un colon derecho, ya dejo preparados los cabos. Y en la segunda cirugía, si las condiciones están aptas, hago la anastomosis, con sutura manual en este caso. Por lo que dijo Jorge del edema de las paredes y demás. Y el otro tema importante de la primera cirugía es lo que cambia el abdomen abierto en los últimos años, es el cierre temporal de la pared abdominal. Y esto evita las complicaciones que se veían al principio cuando se hablaba del abdomen abierto, hace 20, 30 años, eran las fístulas enterocutáneas, la pérdida de fluidos, las eventraciones gigantes, la prolongación del tiempo de internación y los costos. Todo esto se evita con el cierre temporal de la pared abdominal y nosotros utilizamos las técnicas que ejercen presión negativa, que para nosotros son las que cambiaron drásticamente los resultados. La más fácil es con la bolsa de nylon, fenestrándola, poniendo gasas y una sonda. Esto va bajo aspiración, pero esto ejerce la presión sobre todo en el centro del abdomen, no en la periferia, y con el tiempo nos puede llevar a tener más lavados y a disminuir el índice de anastomosis. Y la otra que durante años, yo después de alguna charla con algún congreso de abdomen abierto con Demetriades, me convenció y empezamos a usar el Aptera. Y lo que tiene el Aptera es el sistema de aspiración negativa con tentáculos, donde recoge bien las presiones a nivel lateral y nos aspira alrededor de 1 litro, litro y pico de líquido por día, y con eso disminuye todos los proinflamatorios y las citoquinas. Y eso nos deja el abdomen mucho más limpio para enfrentar una segunda cirugía. Actualmente en Argentina la Aptera cambió de manos a nivel laboratorio y todos los convenios que teníamos con algunos financiadores ya se cayeron, así que volvimos a la bolsa de nylon. Yo durante más de 10 años tenía banco de Aptera en todos los sanatorios nuestros y todos los cirujanos nuestros manejaban este tipo de cierre. Y eso nos facilitaba mucho porque comparando con el trabajo que presentamos en el congreso que dijo Jorge, de 17 casos, era una comparación entre Aptera y Baker, y el Aptera nos daba un promedio de un lavado menor que el de la bolsa de nylon, nos permitía un porcentaje de anastomosis mayor. Después pasa el paciente a reanimarse en terapia intensiva y ahí es fundamental. De acuerdo a la terapia que tengamos, también cómo se va reanimando el paciente, de acuerdo a cuándo hayamos cortado esa cascada de eventos, es el éxito que podemos tener en la reanimación. Y ahí ya no nos importa tanto a los 2 días, 3 días, 4 días, pero
Realmente entre el segundo y tercer día los llevamos a quirófano. Antes pasamos por terapia y preguntamos al terapista en qué condición está el paciente. Muchos de estos pacientes diverticulares y los no diverticulares jóvenes, no estoy hablando de las dehiscencias anatomóticas o las peritonitis fecales que ya vienen pasadas, de varios días de internación, pero muchos son, este año tuvimos 2 lesiones inadvertidas por cirugías ginecológicas, operadas 2 días después, tuvimos una por una lipoaspiración con lesión de ángulo esplénico, es decir, esto escapa a la charla de diverticular, pero hay pacientes jóvenes que en la segunda cirugía dieron la oportunidad de ser unidos, porque ya estaban más estables. Entonces uno pasa por terapia, pregunta cómo está el estado ácido base, cómo están las proteínas, cómo está, si tienen o no vasopresores, y si las condiciones después de 2 días, 3 días, se estabilizaron, nos da la posibilidad de unirlas. Si no está estable, es un factor en contra de la unión, por supuesto. Y ahí vamos a la tercera, a la segunda cirugía, que sería el tratamiento definitivo ya del colon y de la pared abdominal. Entonces, por un lado ahí valoramos el cuadro clínico, que es lo que charlamos en terapia, si el paciente en terapia y con el anestesista nuestro, si necesita vasopresores o no, cómo está orinando. Todos los factores que vimos que si son favorables podemos ir a una anastomosis. La limpieza abdominal, si usamos el Aptera va a estar mucho más limpio que si usamos la bolsa de nylon. Pero bueno, si encontramos un abdomen con bastante limpio en la segunda cirugía, nos da la posibilidad de unirlo. Si no, vamos a un nuevo lavado y en este caso, en la medida que vamos repitiendo lavados, se van alejando la posibilidad de unir a un paciente. Con endometriales también hablamos de que no perdurar los lavados más de 7 días para evitar las complicaciones que mencioné antes. Y si el paciente tiene comorbilidades, por ejemplo, corticoides previos y demás, esos van a Harman también directo en el segundo tiempo. Al principio los protegíamos todos los que uníamos y actualmente, si está estable, no los estamos protegiendo, salvo que presente alguna comorbilidad. Y un poco era esto lo que quería comentar. No, la experiencia nuestra, somos varios cirujanos en el grupo, más de 30, varios centros, más allá del hospital Nuestra Escuela, que es el Churruca, donde nos formamos en todo lo que es abdomen abierto, trauma, todo lo que es sistema de aspiración, y todo esto lo llevamos uniformemente a la experiencia en los distintos sanatorios. Yo personalmente me ocupé de tener a mano lo mejor para esto, que es el Aptera, en la medida que lo pude tener, y si no, las presiones negativas, todos usamos la misma técnica. Tratamos de, por más que usamos presiones negativas, cerrar con un par de puntos la aponeurosis. No estamos hablando de los abdómenes que mostró Latif, estamos hablando de los abdómenes que vemos habitualmente después de una diverticulitis y demás, que podemos afrontar con un par de puntos la aponeurosis para que no se retraiga y no nos obligue a poner malla en la segunda cirugía. Con esto tenemos alrededor de un 60%, 70% de uniones en la segunda cirugía. Estamos hablando de los que debutan con la peritonitis fecal o con la peritonitis purulenta en grado de inestabilidad, no del otro grado de inestabilidad que durante años operamos, que eran las dehiscencias, que ya es otro tipo de cirugía ya en un paciente más deteriorado. Y en principio ese era el comentario. Tratamos de que todo el grupo maneje la misma técnica de abdomen abierto, en este caso es un abdomen abierto y contenido, o como decimos nosotros, con cierre temporal de la pared abdominal. Nada más, Fernando, nada más, Jorge. Bueno, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Luis. Ahora vamos a escuchar al doctor Francisco Abarca, de Ecuador, su comentario. Pancho. Ok. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y felicitaciones a la Sociedad Argentina de Coloproctología y a todos los colegas que me están viendo. La verdad que es interesante ver la reunión en conjunta. A los colegas de Uruguay también, bienvenido sea para el ACP, hay que integrarlos a ellos.
ellos todos. Como dijo ya el doctor Pedro que me precedió, estamos acostumbrados a esas maravillosas conferencias del doctor Latif. Y yo tuve la oportunidad de escuchar su relato en el Congreso de Coloproctología argentino, donde fue muy efusivo en su relato y evidentemente aprendimos mucho sobre justamente el manejo del control de daños de estos pacientes. Evidentemente que el control de daños es una patología a veces mucho más frecuente actualmente, ¿verdad? Tratamos a los pacientes de control de daños, a los pacientes traumáticos más que nada. Pero ya se acopló esto, los pacientes no traumáticos, en lo que compete esta charla a la enfermedad diverticular complicada. Específicamente a los Hitchen 4, más digo yo los Hitchen 4, porque Hitchen 3, que es una peritonitis purulenta, es mucho más fácil manejar al paciente por vía laparoscópica, un buen lavado, que ya lo dijo Jorge, puede ser atribuido y indicado como una cirugía de control. Dependiendo si el paciente con peritonitis purulenta ya tiene un compromiso sistémico, mucho séptico, inestabilidad hemodinámica, evidentemente ese paciente ya entra a la cirugía del control de daños porque es un paciente totalmente inestable y ya no va a requerir posiblemente una cirugía laparoscópica, sino una cirugía abierta de función. La cirugía abierta salva vidas, evidentemente, no tenemos que pensar que siempre va a ser cirugía laparoscópica. Y la cirugía laparoscópica, si bien es cierto, nos gusta a los cirujanos que hacemos cirugía colorectal y a los cirujanos jóvenes que están operando, pero no todo ello se beneficia con la cirugía laparoscópica. Por eso el paciente hay que clasificarlo, como dijo Jorge, el paciente estable y el paciente inestable. Aquel que requiere el lavado, el drenaje, que podemos operarlo, que podemos hacer inclusive una cirugía abierta con anastomosis, dependiendo también de la habilidad del cirujano. El cirujano es hábil, rápido, puede hacer una anastomosis primaria. Y a nosotros nos gusta, ya que a todos los cirujanos colorectales, dejar una ileostomía de protección, que es mucho mejor manejar una colostomía. La colostomía evidentemente salva vidas. Si el paciente es inestable, cerramos el muñón distal y hacemos una colostomía. Ahí viene la parte importante de hacer, una vez que valoramos, hacemos el triaje del paciente, el terapista intensivo nos ayuda muchísimo al manejo, porque no podemos llevar un paciente con shock séptico. No es un paciente que está sangrando, no es un paciente que se nos va a morir si no tratamos previamente al paciente, diferente que el paciente que presenta un shock hemorrágico, donde es el paciente que requiere una cirugía de emergencia. Este no, este es un paciente que tiene que estar la mayor parte de las veces estabilizado hemodinámicamente. Un paciente que tiene que ser estabilizado en la parte de coagulopatía que puede estar haciendo ya este paciente, una hipotermia o una acidosis. Entonces, una vez así controlado, nos puede brindar a nosotros una calidad de cirugía. Por decir, el cirujano no puede entrar con un paciente totalmente inestable, si bien es cierto, se está muriendo por su sepsis. Entonces, ya el paciente estable, por unidad de cuidados intensivos, podemos brindarle una calidad de cirugía al paciente. Ahora, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vemos? Como decimos yo, si podemos hacer una anastomosis primaria, que evidentemente sería lo útil y sería lo mucho mejor que hacer el paciente, una ileostomía de protección, pero si no lo podemos hacer, una colostomía es excelente. ¿Cuándo hacer un control de daños al paciente? ¿Por cuándo cerramos una herida? Yo considero que debemos de estabilizar al paciente y estudiar esa cavidad abdominal, si podemos o no cerrar al paciente. Si no lo podemos cerrar, afortunadamente, como dijo el doctor Pedro que me precedió, ya la cirugía, digamos, la terapia de presión negativa ha venido a beneficiar totalmente al paciente, porque ya antes que dejamos una bolsa de tostada, o aquellos que alguna vez usaron el Timanpass, que tuve la oportunidad de hacerlo por algunas ocasiones, no me permitía ese cierre hermético y no me permitía prácticamente que los tejidos se me unan un poco más, es decir, los bordes de la fascia, la parte. La terapia, y yo sigo aquí a propósito, porque nosotros vamos a un hospital privado y cuando tenemos estos pacientes complicados, no traumáticos, o los pacientes que sean complicados por una enfermedad diverticular complicada, tenemos la terapia de presión negativa. Aquí les presento esto, que no es mentira, tenemos el BAC aquí, que siempre lo utilizamos y lo tenemos a la mano, afortunadamente, en nuestro hospital privado. Y esto nos ha permitido brindarle al paciente una revisión continua cada 48, 72 horas. Y eso hace que los bordes de la fascia no se nos separen y nos permite hacer una unión lo más pronto posible, tratando de poner que cada revisión, tratar de ir cerrando lo más pronto posible.
Y en la tercera revisión posiblemente ya podemos cerrar al paciente. Ahora, si se nos queda una hernia incisional o una penetración, bueno, es una bendición para este paciente que tenga una hernia incisional. Y a posteriori, a futuro, le podamos cerrar esa hernia incisional ya con una cirugía totalmente electiva. Yo sí considero que estas asociaciones que vienen ahora, que es la Asociación Mundial de Cirugía de Emergencia, la Asociación Mundial de Cirugía de Control de Daño, nos han permitido con sus estudios brindarnos una calidad de manejo al paciente con un manejo de control de daño. Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes que llegan por una peritonitis complicada, IB4, llegan a emergencia, ¿no? Y las opera generalmente el residente. Y justamente es el grupo aquí de médicos que debemos de reunir a ese residente para ver o llamar al cirujano de experiencia o enseñarles al R mayor cómo manejar al cirujano, digamos, al paciente que tiene una peritonitis fecal con un trastorno severo y que puede estar llevando una complicación multisistémica del paciente. Entonces, si nosotros consideramos que hacemos una abreviación de todo lo que he dicho, que se trata que el manejo debe ser individualizado, no todos los pacientes necesitan control de daño. El Hinchey 3 y el Hinchey 4, con el paciente totalmente estable, puede ser manejado en la primera cirugía con una anastomosis primaria y con cierre primario de la pared abdominal. En cambio, que el paciente inestable es el paciente que va a necesitar manejar posiblemente un abdomen abierto con el manejo, cuidados intensivos, para luego el manejo clínico, evitar que no se nos muera el paciente. Como dijo en sus diapositivas finales, es mejor contar los vivos y no contar los muertos, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos nosotros, que el paciente viva, sobreviva no con una cirugía mágica, el cirujano más hábil, que vamos a hacer la mejor cirugía, sino tratar que el paciente no se nos muera. Y yo sí considero que la terapia de presión negativa es una terapia muy excelente. Nosotros manejamos a los pacientes que formamos parte del staff quirúrgico de nuestro hospital privado y manejamos a todos los pacientes con control de daños traumáticos y no traumáticos con terapia de presión negativa. Y tenemos una experiencia que algún día con mi hijo Paco, que es el que maneja las heridas en el hospital, que afortunadamente, les digo, está mismo haciendo el fellow de colon y recto ya en la Clínica Mayo, que nos va a brindar, ¿verdad?, después a dar más conocimientos aquí en nuestro país Ecuador, podemos contactar. Y como conclusión, yo creo que la cirugía de Hartmann es una cirugía buena que salva vidas. Mientras menos hagamos la cirugía de Hartmann, mucho mejor, porque restaurar un Hartmann posteriormente un paciente a veces es una cirugía también complicada. Una anastomosis primaria con una ileostomía de protección es un método excelente, ¿verdad? Y la experiencia prometedora va a estar en relación al hospital en que se trabaja, al grupo de cirujanos que manejan esto, sean residentes, y al grupo de cirujanos colorectales que brindan una experiencia para que el paciente tenga una excelente sobrevida. Yo quiero felicitarlo al doctor Latiz porque la verdad, de verdad que su charla fue muy didáctica y nos brindó prácticamente el manejo del paciente verticular con el manejo del control de daños. Eso es algo que yo puedo aportar. Doctor Pedro, el doctor César Mariscal le manda saludos a usted, porque me dijo que lo estaba viendo. Si usted se acuerda, doctor Pedro, doctor César Mariscal. Muchas gracias, Francisco. Ahora vamos a escuchar al doctor Luis Quiroque. Bien, yo creo que aquí el punto más importante de discusión es si el paciente está siendo atendido en un centro de alto volumen o si se está atendiendo en un hospital en donde los recursos son más limitados, ¿no? No todo el mundo, ¿verdad? De repente pueda contar con un BAC, de repente algunos de repente van a tener simplemente una bolsa de Bogotá, en el caso de que haya una presión intraabdominal elevada y no se pueda cerrar esa pared abdominal. Yo creo que ese es el primer punto de quiebre. ¿Dónde está el cirujano atendiendo a ese paciente con diverticulitis? Y valorar adecuadamente el estadio de Hinchey, ¿no? Si es un Hinchey 3, realmente un Hinchey 3 o es un Hinchey 4. Creo que esos son los puntos más importantes a resaltar para valorar la toma de decisiones. Y lo otro es establecer si el paciente está en un estadio agudo, crítico, inestable hemodinámicamente, que requiere una cirugía breve, versus el otro paciente que
requiera una cirugía, obviamente, que nos da más tiempo incluso de hacer una anastomosis y de hacer una ileostomía de protección. Yo creo que ese sería el punto más importante para los cirujanos jóvenes. Y lo otro es que el paciente salga vivo de sala de operaciones. Es cierto que muchos de esos pacientes que van a ir con una colostomía, se sabe que más del 50% de ellos se van a quedar con su colostomía por X razones, factores de riesgo, condiciones de la cirugía previa. Así que el mismo paciente a veces, en algunos casos, prefiere quedarse con su colostomía. Son pocos, pero prefieren por los riesgos que significa la restitución de tránsito intestinal. Así que yo solamente yo creo que ustedes han puntualizado todos los escenarios y no hay que sentirse, en el caso de los cirujanos jóvenes, si es que en su momento solamente les queda como opción hacer una colostomía y eso es lo que procede para que el paciente salga vivo de sala, pues esa será la cirugía indicada. Los nuevos escenarios de tener cirugía laparoscópica y poder hacer la cirugía de transición, llamada así porque en el caso de que se empeore el paciente va a requerir una cirugía definitiva, pues son escenarios que se pueden dar en centros de alto volumen, en donde el cirujano va a poder dar un seguimiento muy cercano al paciente, pero si usted no va a poder seguir al paciente de cerca, pues es preferible que le haga un procedimiento que le dé más garantía de vida a ese paciente. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias. Por razones de tiempo, ¿alguien quiere hacer un comentario más? Fernando Rogelio Morales tiene la mano levantada. Rogelio, ¿cómo estás? Buenas, muchísimas gracias por la invitación a los colegas de la Sociedad Argentina de Coloproctología, como siempre, muy solidarios con nosotros. Yo desde la segunda vicepresidencia de la LAB, decirles que estoy muy contento de que las actividades con la sociedad uruguaya hayan tenido el reencuentro que teníamos que tener desde hace tiempos. Felicitaciones, una gran tarde científica y un abrazo desde Guayaquil para todos. Muchísimas gracias, Rogelio. Abrazo grande. ¿Algún otro comentario? Sí, Fernando. Isaías. Una pregunta, doctor Latif, antes que nada felicitarla por la gran capacidad didáctica y pedagógica que tiene. Quiero ponerle una situación porque hay algo que fue creo que unánime, un comentario de que todo depende del centro donde uno está. Entonces quiero ponerle una situación hipotética al doctor Latif. Lo veo en Pergamino. Y el amigo que está de guardia, un chico joven, lo llama porque sabe que está en la ciudad y él va a Pergamino y se encuentra con un Hinche 4. ¿Qué hace él en Pergamino? Bueno, si yo estoy en mi pueblo, lo más seguro que ese paciente, si ese paciente está estable, la parotomía, le haré seguramente un Harman, lavado, drenaje, cierre de la pared y relaparotomía a demanda. Si ese paciente está inestable, una laparotomía abreviada, tratar como bien nos comentó y fue muy bueno el aporte de Luis en cuanto a tratar de, con la proyección, tratar bien los cabos para adelante, más si el paciente va a evolucionar bien, le va a servir después. Lo cierro como sean esos cabos y ese paciente va a terapia, se recupera, 48, 72 horas, nueva cirugía, posiblemente ahí si el paciente está mejor reseque el foco completo y después veré cuántos lavados tendré que hacerle para eso. Muy claro. Estos pacientes, el problema de estos pacientes es que si estos pacientes entran en centros de alto entrenamiento con cirujanos como los que hicieron los comentarios, con la disponibilidad de absolutamente todas las cosas, como decía Luis Pedro, el doctor Chiroque y Francisco recién, estos pacientes pueden intentarse alguna otra cosa.
Pero cuando estos pacientes, mira, cuando fue en el 2017, yo hablé con Demetriades. Y él escribió en el año 14 y en el 2016 que a pesar de todos los adelantos y los sistemas de presión negativa en el mundo, lo que más se utilizaba seguía siendo la bolsa de Bogotá. ¿Y por qué? Porque estos pacientes, al costado de una ruta, en un pueblo cercano, caían a centros de complejidad menor, donde se hacía este procedimiento, y si se salvaba, el paciente iba a un centro de mayor complejidad, donde ahí sí entraban los sistemas de presión negativa y todas esas cosas. Entonces, para los centros de menor complejidad, la Bolsa de Bogotá, y lo hablamos con su inventor hace poco tiempo, en uno de los congresos, también es esa la situación. Es muy importante la especialidad y es muy importante el centro, muy importante. Porque uno de esta forma, y con esto termino, Fernando, con esta forma puede comparar y puede acercarse a los valores, porque a ver, yo a veces veo que los valores que Sirochi dice, que Ari Lipanemi vino y en nuestra Academia Argentina de Cirugía habló del tema y dijo la mortalidad de ellos, para nada es la mía. La mía es por lo menos el doble más. Entonces, algo tiene que haber distinto, o en la selección del paciente, o en la especialización, o en el lugar de entrenamiento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que sacar de los trabajos, porque nunca vamos a poner esas cosas. Claramente, nosotros tenemos, y en el auditorio estuve viendo recién, cirujanos de altísimo, que podrían hacer hasta una anastomosis primaria en un paciente estable con una peritonitis hincha 4. Bueno, yo en mi clínica, y yo no lo hago, lo que no quiere decir de que no pueda hacerse, pero para la generalidad de los chicos que ahora van a salir y van a ir a una guardia, y esta noche a las 3 de la mañana, nosotros tenemos que ser prudentes y no tenemos que dar indicaciones arriesgadas. Gracias, Ricardo, por la pregunta, y a los comentadores, bueno, ni que hablar, el respeto que sabe que le tengo a todos. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, Isaías, Rogelio, Luis, Francisco y Luis. Así que bueno, ahora sí, por razones de tiempo ya tenemos que ir cerrando todo, pero si se queda un segundito, ahora Marcelo Colinas va a mostrar las nuevas redes de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, presidente. Rápidamente, la presentación que no pude mostrar al principio por una cuestión técnica, sigo con la misma cuestión técnica, pero la va a pasar a Alejandro. Este año, desde el 1 de julio del corriente, hemos cambiado de empresa, la empresa que maneja la página web de la revista. Esta empresa es COP, Diseño de Comunicación Visual. Con ellos estamos trabajando en el último mes. Y a partir del 1 de junio hemos cambiado el logo. Este es un logo que con una nueva paleta de colores, más adaptable a las nuevas formas de difusión para las redes sociales y para todo lo que se viene. Siguiente, por favor. Hemos incluido este año, recientemente empezaron hace poquitos días las redes sociales, para que nos puedan seguir como SAC.oficial en Instagram, en LinkedIn y en Facebook. Aprovechamos, dado que hay colegas de varios países hermanos latinoamericanos, a decirles que nos sigan, y de esta manera podrán estar informados para participar en nuestras reuniones científicas de todos los meses. Siguiente. Al principio de la reunión dije que próximamente iba a estar la nueva página en funcionamiento. Ya está en funcionamiento, así que invitamos a todos a recorrerla. Es una página moderna, fácil de navegar, fácil de ver en el teléfono, en las tablets, así que invitamos a todos a ingresar ya desde hoy en la nueva página de la Sociedad Argentina de Coloproctología, que próximamente irá teniendo además más novedades. Siguiente. Siguiente, Alejandro, por favor. La revista Argentina de Coloproctología también cambia en su diseño interno y externo. Cuando la puedan ver, es una revista moderna, así que esto próximamente, en el próximo número, tendrá este diseño actualizado. Siguiente, por favor. Este año comenzamos a partir de agosto, el 18 de agosto, con un nuevo curso para todos los interesados. Próximamente habrá más información. Es un taller de investigación clínica con orientación a la coloproctología, y próximamente tendremos la difusión del mismo en nuestra página y por las redes sociales. Siguiente. El día 12
de julio, día martes 12 de julio, a las 10 de la mañana, en la Academia Nacional de Medicina y a través del Consejo de Certificaciones Médicas, en conjunto con nuestro Consejo de Certificaciones de la Sociedad Argentina de Coloproctología. 32 especialistas estarán recertificando, así que invitamos al resto de los colegas que estén en condiciones de hacerlo a anotarse para la próxima recertificación, que posiblemente sea en noviembre, en virtud de los 2 años de atraso que hubo por la pandemia en cuanto a recertificaciones. Siguiente. Nos pueden seguir también en nuestro canal de YouTube, Sociedad Argentina de Coloproctología. Comenzó hoy. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Y bueno, todo esto es un esfuerzo de la comisión precedente a la nuestra y la nuestra que, bueno, que estamos haciendo todo lo posible para que modernizar nuestra sociedad y poner todas las cosas que sean lo más tecnológicas y amables posible. Así que bueno, les agradezco mucho su atención, espero que hayan disfrutado de esta excelentísima reunión y bueno, que tengan muy buenas noches y esperamos encontrarnos nuevamente el segundo viernes de agosto. Saludos y buenas noches.